Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Urdiales, en Monterrey, Nuevo León, México. Y hoy, martes 21 de abril, vamos a reflexionar las lecturas que vienen en la Santa Misa, así como una breve reflexión. Les invito a que me acompañen. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y dice lo siguiente. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que se necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 92 contestamos, el Señor es un Rey magnífico, aleluya. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes, estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orden y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, el Señor es un Rey magnífico. Aleluya. La aclamación al Evangelio dice lo siguiente. El Hijo del Hombre debe de ser clavado en la cruz para que los que crean en Él tengan vida eterna. Aleluya, aleluya. El día de hoy meditamos el Evangelio de San Juan y dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes que te haya dicho, tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nos encontramos en esta lectura que ya creo que en alguna ocasión lo hemos escuchado. Recientemente en alguna de las lecturas hemos visto esta actitud de la primera comunidad de los cristianos, que en muchos escritos se habla también de esta utopía cristiana de vivir la comunidad, de compartir los bienes, de ir pues mostrando a los demás la caridad que tenemos entre nosotros. Y les digo que pareciera como una utopía, pero realmente se va haciendo presente cada vez que nosotros somos capaces de fijarnos en las necesidades de los demás, que somos capaces de compartir. Aquí, por ejemplo, vemos este ideal de que todos compartían sus bienes, como por ejemplo Bernabé, que vendió su campo, le dio el dinero a los apóstoles para que ellos hicieran lo que consideraran más conveniente. Y eso yo creo que se sigue repitiendo. La gente confía mucho que cuando hay recursos que se tienen que hacer en catástrofes, en situaciones como estas de pandemia, en muchas otras situaciones difíciles del mundo, la Iglesia siempre ha tenido esa buena fama de ser transparente en las cosas que entrega, en las cosas que junta, y muchas instituciones recurren a ella para que ella sea garante de lo que se va a hacer, porque pues realmente la Iglesia busca siempre el beneficio de las demás personas. Entonces vemos esta idea. Por ahí está también cómo seguimos viendo que los discípulos van transformando su vida y se van convirtiendo en otros Cristos. Es decir, van repitiendo algunas actitudes, signos, por ejemplo, cosas de milagros que van haciendo ellos, cómo se van transfigurando en Cristo y van, por ejemplo, la figura del hombre que con solo ver la sombra de Pedro quedó curado. Entonces van repitiendo cada una de esas acciones y sobre todo van haciendo vivo lo que Jesús dice en el Evangelio. Ellos realmente, los discípulos, conocen de lo que están hablando, han experimentado
no de oídas, sino con una experiencia profunda del corazón, lo que significa Jesús resucitado en sus vidas y lo que esto ha hecho en ellas. Entonces realmente vemos ahora unos discípulos muy comprometidos y con ganas de cambiar el mundo y evangelizar. Entonces un poco esa es la línea. A mí me llama la atención mucho esta situación. Como Jesús le dice a Nicodemo, nosotros hablamos de lo que conocemos. Entonces se me hace un punto ahí bueno para una reflexión. Por tanto, pues te invito a que medites en tu vida cotidiana lo siguiente. Primero, ¿qué tanta experiencia profunda de Dios tienes en tu corazón? ¿Realmente cuando hablas de Dios, hablas desde lo que conoces o solamente de lo que has escuchado? ¿O solamente porque tienes una formación de catecismo de primera comunión y que desde ahí quieres hablar o profundizar sobre tu fe y te sientes experto en la materia cuando toca hablar cosas de Dios? ¿O realmente eres una persona que conoce a Dios y conoce su amor, su misericordia, la historia del pueblo de Israel, tu propia historia de salvación y cómo Dios ha irrumpido en tu espacio, en tu vida, en tu historia para transformar tu vida, y desde ahí entonces hablas y desde ahí entonces pues juzgas, y cuando tú juzgas conociendo a Dios, tu juicio no se vuelve en un juicio tenaz, se convierte más bien en misericordia. Y entonces comienzas a ver a las demás personas como seres humanos, como hermanos en Cristo, como hijos del mismo Padre. Me vienen a la mente también las personas que de repente se dejan llevar por cualquier cosa que sale en las noticias o que ahorita traen mucho esto de que una niña habló con Dios y le dijo que el día hoy, martes, iba a oscurecer el cielo y que estuvieras en tu casa porque todos iban a desaparecer. Quien realmente conoce a Dios sabe que estas cosas no son ciertas. Sabe que estas cosas, decía San Vicente Paúl, que aquí lo tengo al lado, la gente que de repente anda con esas cosas de que se me apareció la Virgen y así con esa poca seriedad con la que hablan de ese tipo de temas, son mentes calenturientas. Es decir, que no tienen nada que hacer y que nada más están buscando a ver de qué hablan y con qué asustan a la gente. Nuestro Dios es un Dios de misericordia y de amor, que no necesita andarnos castigando por nada. Nosotros realmente con nuestras acciones somos los que sufrimos la consecuencia de nuestros pecados, por las acciones que realizamos, por lo mal que hemos tratado a la naturaleza, porque nos hemos metido con ella, con la naturaleza, en lugares donde no deberíamos y la naturaleza pide su espacio. Cosas como esa, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención si realmente tu experiencia de Dios es de un Dios que conoces profundamente y vives en tu corazón, y entonces desde ahí no queda otro lenguaje más que hablar del amor. Entonces te pido que reflexiones el día de hoy esto. Si realmente tú, como dice Jesús, nosotros hablamos de lo que conocemos. Hablamos de un Cristo que es amor, misericordia, perdón, de un Dios que es Padre, que es providente, que nos va a ayudar en esta situación difícil que estamos pasando, en este confinamiento que nos han impuesto nuestras autoridades para poder ayudarnos mejor, para poder salvar a más personas, para que esto no colapse. Entonces hay que seguir en ese ámbito. Y desde ahí, con esperanza, mirar el rostro de Dios en todo lo que pasa. Porque aun cuando nosotros veamos estos males y estas cosas, Dios en medio de los males saca bienes. Y Dios ha sido muy misericordioso con muchos de nosotros. Nos ha dado cosas, nos ha dado un techo donde vivir a muchos de nosotros. No estoy hablando de todos, pero una gran mayoría de nosotros tenemos un techo para vivir, tenemos una familia, tenemos pues un trabajo que realmente no han cerrado a lo mejor nuestras empresas, o sea, tenemos un sueldo, podemos alimentar a nuestra familia, podemos ir al súper tranquilamente. Hay muchas personas que no. Entonces, en lugar de estarnos quejando, pues conozcamos más a Dios y hablemos mejor de Él, ¿verdad? Que en este día pues seamos capaces de hacer esta reflexión, y te invito a que pues continúes en tu casa, ¿verdad? Que Dios te bendiga, te doy la bendición como todos los días, y pues a seguirla adelante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Estate pendiente de mis redes sociales, porque acuérdense que el día de hoy, martes, tenemos una cita en Tiempo de Diálogo, ¿verdad? A través de www.facebook.com/Pater Javier/live. Que Dios te bendiga. Buen día. Florica.